Pues hoy pasamos un rato con Pichi Rodríguez. ¿Qué tal estás? Bien, aquí aguantando el chaparrón y el temporal. Para quien no lo sepa, Pichi fue exjugador del Club Deportivo Orense en esas campañas en las que el club estaba en segunda división, también de otros equipos, y bueno, pues hoy lo vamos a conocer un poco más. Lo primero que te quería preguntar, Pichi, es ¿por qué empezaste a jugar al fútbol? Pues de pequeño me encantaba jugar al fútbol. Estaba ya. Yo los recuerdos que tengo de niño, o sea, de niño te hablo de 5 o 6 años, tal, ya era jugando al fútbol y. No sé, me encantaba. Veía partidos en la tele que no echaban mucho, ya que ya se echaba, me acuerdo que echaban uno, creo que era los sábados a las 8 a las 9 o así, echaban uno en todo el fin de semana y siempre estaba viendo el fútbol y bueno, no fue algo digamos, espontáneo, ¿no? No fue algo que, aparte de aquellas, no había las escuelas que hay ahora, que ahora los niños, pues con 5 o 6 años ya los meten, aunque no les guste, a lo mejor, pues ya los meten a hacer deporte y, bueno, los meten a jugar al fútbol. Pero aquellas, pues, era algo más innato, digamos. En tu etapa senior empiezas jugando pues, en uno de los grandes del fútbol lourensano como es el Arenteiro. ¿Qué recuerdas de tu debut en el Club Deportivo Arenteiro? Pues mira, precisamente debuté con el Arenteiro en partido oficial en Avilés, en que hace poco, bueno, como me dijiste antes, mi hijo jugaba en el Pontevedra y jugaron hace 2 semanas, me parece, y estaba Sí, viendo el partido y me estaba recordando el campo. A ver, me acordaba algo del campo, ¿no? Sabía que sí. era un campo grande y tal, que tenía así como una pista alrededor del campo y fue donde debuté. La verdad es que a ver, era la antigua Segunda B y evidentemente pues estaba nervioso, claro, porque era la primera vez que jugaba a ese nivel con 19 años y sí, que recuerdo también que habíamos perdido 2-0 y bueno, fue una temporada difícil, pero evidentemente cuando das así un salto de categoría grande, pues todos son buenos recuerdos a nivel individual, aunque a nivel colectivo la temporada no fuera buena. En esa temporada, efectivamente, no fue muy buena porque pues, descendéis de segunda B a tercera. ¿Cómo recuerdas esa temporada y también cómo recuerdas ese descenso a tercera? La verdad es que el Arenteiro había subido a Segunda B, se mantuvo el primer año y ese era el segundo año. Teóricamente, pues había esperanzas de que la temporada fuera un poco mejor, ¿no? Siempre que te consigues la permanencia el primer año, pues esperas que la segunda sea un poco mejor, pero también es cierto que la categoría era complicada, estaba Lugo, Pontevedra, Ferrol, Avilés, había Sí. equipos importantes, era la antigua Segunda B y bueno, ya desde el principio el equipo se metió abajo, pero bueno, estábamos así tanteando, coqueteando con el Sí. descenso, pero al final no pudimos evitar el descenso. Hubo cambio de entrenador, empezara Fernando Santos, que fuera el que después fuera al Compostela y Sí. consiguiera el ascenso a Primera División. Y como los resultados no iban bien, cambiaron de entrenador, también hubo problemas económicos, el equipo llevábamos tiempo sin cobrar, había gente de fuera, de Vigo, de Coruña, bueno. Y al final ficharon a Vilachá cuando se fue Fernando Santos, pero no conseguimos la permanencia. Y bueno, yo continué en el club. Evidentemente para mí fue una temporada buena porque jugué muchos minutos, cogí experiencia en la categoría, me hice jugador, o sea, porque cuando sales de categorías inferiores pues no Sí. es lo mismo, tienes mucho que. El cambio es muy grande. Y después de esos 3 años y medio prácticamente en el Club Deportivo Orenteiro, te ficha la Unión Deportiva Salamanca para jugar Segunda División. ¿Cómo recuerdas ese fichaje por la Unión Deportiva Salamanca? Bueno, fue en la tercera temporada. En la tercera temporada que estaba allí en Carballiño, en enero, febrero, estaba sido entrenador y fue el que movió el tema para ir a probar por el Salamanca. Estuve allí y tal. Al final, al fichar. Ya previamente habíamos jugado la Copa del Rey con el Elche, que aquí habíamos perdido 0-1 y el Elche estaba en segunda división Sí. también. Y allí empatáramos a 0, me parece. Y bueno, hiciera muy buena eliminatoria y tal, y también se hablaba de que podía fichar por el Elche, pero al final eso se quedó en nada, fuera a probar Salamanca y bueno, fue otro escalón más, digamos, en mi formación como jugador, ya tenía 22 años y claro, el cambio también fue muy importante porque pasé de tercera división, que estábamos en el entero, a segunda división, también un equipo un histórico del fútbol Sí. español, que desgraciadamente al final desapareció también, pero también era un equipo que se había hecho para ascender
a primera y al final se vieron metidos en problemas y cuando llegué ya estábamos en descenso. También echaran al entrenador, se quedara el secretario técnico y bueno, al final descendiéramos también a la segunda B. Pero bueno, para mí también fue una temporada productiva porque debuté en segunda división. La última fase de la temporada jugué todo y bueno, la pena fue esa, que el equipo no consiguió mantener la categoría. ¿Qué sientes cuando debutas en segunda división? Pues muchos más nervios que la vez anterior. Y claro, ya ves, entrenando ya ves que el nivel es muy superior, que los jugadores son mucho mejores, pues a ver, es una gran alegría. Sí. Aparte del debut, ganábamos en casa, no me acuerdo quién, creo que fuera el Murcia, y habíamos ganado, y, bueno, todo fuera positivo, ¿no? Sí. Bueno, lo único negativo fue el que no consiguiera acabar el partido, porque físicamente me pegaban calambres por todas partes, porque aunque la gente se crea que no, el cambio de las categorías están para algo y los cambios se notan. Era el primer partido y aunque ya llevaba a lo mejor 2 meses entrenando con el equipo, el ritmo de los partidos es totalmente distinto. Y bueno, tuve que pedir el cambio, pero bueno, bien, había hecho buen partido, o sea, las sensaciones fueron muy buenas, pasando ese mal trago inicial que, bueno, que evidentemente está nervioso, ves que tienes jugadores de mucha calidad enfrente. Y bueno, el hecho de que tus compañeros también sean buenos te tranquiliza, pero y tú que juegas al fútbol sabes que en muchas situaciones los compañeros no te van a sacar las castañas del fuego, tienes que ser tú. Pero bueno, muy, muy positivo. Pese pues, a esa buena noticia de jugar en segunda división, el equipo pues desciende a segunda B. ¿Cómo recuerdas pues, ese descenso con la Unión Deportiva Salamanca? Pues creo que descendíamos en la penúltima jornada, jugábamos creo que era el Sabadell, que jugábamos en casa y habíamos perdido y bueno, se consumó el descenso. De hecho, el último partido lo jugáramos en Albacete, ya estábamos descendidos y el Albacete era cuando estaba Benito Floro y que ascendió a Primera División. Pasamos de pasar un mal trago por nuestro descenso al domingo siguiente vivir la situación totalmente opuesta pero en el equipo contrario, que era que estaban, si nos ganaban subían a Primera División, que de hecho nos ganaron y subieron a Primera División. Los descensos pues siempre son complicados porque normalmente pues hay cambios. En la mayoría de las ocasiones hay cambios, cambio de entrenador, cambio de jugadores, incluso a veces cambio de directiva, cambio de secretario técnico. Yo tenía una opción por parte del club para renovarme, en caso de que les interesara, pero al acabar la temporada pues estaban así un poco indecisos, incluso hablaban de si me cedían y tal. Y yo como no lo vi muy claro, pues decidí volver para aquí, para Orense y tal, y dije, bueno, yo contaba, dije, supongo que por lo menos algo de segunda B me saldría, pero bueno, no fue así y volví al Arenteiro. Bueno, pero ese año que estás en Club Deportivo Arenteiro de vuelta, jugáis la promoción de ascenso. Quería preguntarte, tu primera etapa y la segunda etapa en Club Deportivo Arenteiro, ¿cuál es el momento que más destacas, que más feliz te hizo vistiendo la camiseta verde? A ver, por una parte el debut, desde luego, sería un momento a destacar. Y después, la última temporada que conseguimos meternos en la promoción de ascenso a segunda B, hicimos muy buen fútbol, buenos resultados y no conseguimos el ascenso a segunda B porque bueno, también había equipos buenos en nuestro grupo, pero yo de Carballiño pues tengo muy buenos recuerdos en todas las temporadas y sobre todo en esas últimas, además había muy buen grupo humano, o sea, yo de aquella época pues tengo muy buenos recuerdos de todos mis compañeros e incluso de gente del pueblo con la que tenía muy buena relación y pues yo qué sé, cuando jugábamos en casa, por otro ejemplo, cuando jugábamos en casa pues a lo mejor nos quedábamos 10 o 12 jugadores a tomar algo después de los partidos allí por Carballiño, que eso tampoco suele ser así, ¿no? Sí. Y es una muestra de que había muy, muy buen ambiente.
Después de tu estancia en el Club Deportivo Arenteiro no te marchas muy lejos y fichas por el Club Deportivo Ourense. ¿Cómo se dio ese fichaje? Pues ya jugando la promoción ya se pusieron en contacto conmigo y bueno, era el Club Deportivo Orense, era uno de los equipos punteros en segunda división, era el equipo de mi ciudad y sí, siempre era atractivo para mí, ya se concretó con rapidez. También tenía alguna cosa así que podía salir y tal, pero bueno, tampoco era mucho mejor. Y Club Deportivo Orense, pues aparte de que era el equipo de mi ciudad, pues yo de pequeño iba a ver al Orense, al Club Deportivo Orense, ya era aficionado al Orense, claro. Entonces jugar en el equipo de tu ciudad siempre es orgulloso. Y en la segunda temporada que estás en el club consigue un hito histórico, como es el ascenso a segunda división. ¿Qué es lo primero que se te pasa a la cabeza cuando asciendes con Club Deportivo Orense? A ver, fue una alegría muy grande, por muchos motivos. Por una parte, porque nadie contaba con nosotros. O sea, veníamos la primera temporada, estaba Ramiro Lamas, que desgraciadamente falleció hace poco, de presidente, Pepe Carrete de entrenador, y era un equipo hecho a golpe de talonario. O sea, había mucha gente de fuera. No se consiguió ni siquiera jugar la promoción, entonces pues ya sabes lo que pasa, recortes. Vinieron recortes, yo Ramiro de presidente, ficharon a Teixido y a Fuertes de entrenador y claro, toda la gente de fuera pues se fue, prácticamente toda la gente de fuera se fue, creo que quedaba Luismi solo. Y bueno, ficharon gente del Arenteiro, que es compañeros míos como Santi, Fabián, Peluso. Bueno, empezamos la temporada dubitativos, pero poco a poco nos fuimos metiendo en el grupo de promoción, que jugaban la promoción los 4 primeros. Y al final conseguimos meternos en la promoción, que tampoco nadie contaba con nosotros para meternos en la promoción, y menos para el ascenso. Pero la verdad es que hicimos una promoción increíble y conseguimos el ascenso. La verdad es que fue una alegría tremenda. Y después de ese ascenso vendría una mala noticia como fue el descenso, pero otra buena, que la siguiente temporada volveríais a ascender. ¿Cómo vives esas temporadas en las que el Club Deportivo Ourense fue un equipo ascensor? Era todo una incógnita. La primera temporada, te digo, una sorpresa que nos metiéramos en promoción, porque era un equipo hecho para mantenerse nada más. Ya fue una sorpresa meternos en promoción, más ascender. La segunda temporada en segunda división, pues inexperiencia, la mayor parte de los jugadores, aunque habían fichado gente de otros equipos, ¿no?, para reforzar el equipo, había mucha inexperiencia en la categoría. Yo creo que pagamos bastante el pato y cuando nos dimos cuenta pues ya estábamos muy lejos de tratar de conseguir la permanencia. Al acabar la temporada, otra vez problemas económicos, cambio de jugadores. Los problemas económicos eran mucho mayores, porque recuerdo que fuéramos a jugar un partido a La Guardia, me parece, un amistoso en pretemporada, y creo que solo teníamos una equipación azul para jugar. O sea, aquello fuera increíble. Y nada, bueno, arrancó la temporada, fue el año que cogiera Royce el equipo, y bueno, poco a poco se fue enderezando la cosa, pero ya no era una sorpresa que nosotros estuviéramos, porque básicamente era el equipo que había subido a segunda división. Muchos jugadores teníamos la experiencia de haber jugado en segunda división una temporada y no era una sorpresa que nos metiéramos en promoción. Quizás sufrimos más de lo que deberíamos haber sufrido para meternos en la promoción. De hecho, creo que entrábamos terceros o algo así, faltando 2 o 3 jornadas. Y tampoco fue tan sorpresa que ascendiéramos, porque bueno, la experiencia del equipo ya era más grande. La sorpresa tremenda fue la primera temporada, desde luego. Y en una de esas temporadas hay un partido que quiero destacar, que es frente al Fútbol Club Barcelona B, un partido donde hay 4 jugadores de Club Deportivo Orense, entre ellos tú, que vieron la tarjeta roja. ¿Qué pasó en ese partido? La verdad es que sí, que fue un partido muy problemático, pero a pesar de eso tampoco tengo muchos recuerdos. Yo creo que sé que se complicara el partido, porque no fuera un partido brusco. O sea, no es de estos partidos que dices, vaya patadas, ¿no? Fueron partidos esto que te empiezan a caer tarjetas y al final acabas con 7 jugadores.
Habíamos competido muy bien, porque yo creo que fuera el tercer expulsado e íbamos 1-0 todavía. Pero claro, al final, evidentemente, el equipo se derrumbó y nos metieron 7. Fue una situación, yo creo que muy triste, bastante injusta, porque, ya te digo, no fuera un partido brusco, no nos habíamos comportado con violencia como para acabar con 4 expulsados. Yo creo que también el hecho de jugar contra el Barça B, bueno, pues ya sabes que los árbitros a veces se dejan llevar un poco por el caché de los equipos, y nosotros éramos el Orense, entonces no le fue muy difícil pitar a un lado al otro. Sacar tantas tarjetas. Y después, claro, que además el resultado fuera bastante humillante, un 7-0. Porque aparte habíamos competido muy bien. Yo me acuerdo que fuéramos al 1-0 al descanso y en la primera parte habíamos hecho una buena primera parte, tuvimos ocasiones, pero al final todo se oscureció con el resultado y las expulsiones, claro. Y después, bueno, en esas temporadas en segunda, porque bueno, después del último ascenso mantenéis la categoría. Hay un suceso que ya es historia del fútbol español, que sucedió en ese partido frente al Club Deportivo Toledo, donde textualmente el Liniers te manda a tomar por culo. ¿Cómo es que te mande un Liniers a tomar por culo? A ver, es sorpresivo, desde luego. La primera sensación que tienes es de sorpresa, porque no te esperas que pase eso. Después sientes impotencia, porque él te manda a tomar por culo, pero tú no le puedes decir nada porque sabes que... De hecho, a mí me sacó tarjeta sin haberle faltado el respeto para nada, porque yo no le dije nada. Puede decir que le hablé con mucha insistencia, pero no lo insulté ni le falté el respeto. Fue una situación muy sorpresiva, te digo. Y la reacción que tuve, pues creo que fue fruto de esa impotencia. Porque, claro, te pasa eso en la calle y pues reaccionas de otra manera, evidentemente. Sí, claro. Pero ahí, como sabes que no puedes enfrentarte al Liniers, pues coincidió que vi la cámara aquella y fue totalmente espontáneo, algo que no sé, no sé ni cómo me salió. ¿Y a qué se debe esa bronca con el árbitro? Pues la bronca fue porque fue con Liniers, porque el árbitro nos pitó un penalti que era, o sea, totalmente inexistente. O sea, la típica arrastrada, el atacante va con el balón, el defensa le tira al suelo, da el balón, le echa a córner, pero claro, al arrastrarse, pues el rival cae al suelo. Entonces, yo en el momento que pita penalti, me voy a por el Liniers directamente, porque el Liniers lo tenía de frente. O sea, yo entiendo que el árbitro podía ser que no viera bien la acción, pero es que el Liniers lo tenía de frente y tuvo que haber visto que tocó balón claramente y que no hubo penalti en ningún momento. Entonces fui a decirle que hablara con el árbitro, que le informara de que no había sido penalti, pero bueno... Si ahora no se quieren llevar la contraria entre ellos, pues imagínate antes. Y ahora pues hay cámaras, hay videoarbitraje, etcétera, etcétera. Pues antes era impensable que el Liniers fuera a cambiar de opinión. Yo en ese momento tampoco caí en esa circunstancia. O sea, yo lo sabía, que no iban a cambiar de opinión. Pero claro, estábamos perdiendo 1-0, estábamos metidos en el partido y tal... Y aquello pues era como una sentencia, ¿no? Si nos metían el 2-0, que de hecho fue así, perdimos 2-0. Y siempre tiene la esperanza de que pase algo, pero bueno, no pasó nada. Lo único que pasó que eso, se montó todo ese jaleo, nos sacaron 3 o 4 tarjetas, a mí, a Modesto, que estaba en la banda calentando, algún jugador, y así quedó la cosa. Bueno, a ver, no quedó ahí la cosa, porque después, como salió el día después y todo esto, pues al árbitro lo suspendieron, el Liniers me llamó para pedirme perdón y tal. Bueno, cosas que si no hubiera salido en la tele, pues no hubieran pasado. ¿Y alguna vez te sucedió algo similar, ya fuese con un árbitro, con un jugador o con algún aficionado? No, con los árbitros, a ver, yo... Era a lo mejor un jugador bastante impulsivo, lo reconozco. Y siempre tuve, pues, momentos mejores y momentos peores. También los árbitros los hay de todo tipo. O sea, hay árbitros que podías, y supongo que ahora también, podías hablar con ellos, y otros que no le podías decir nada. Pero no tuve ningún incidente así tan grave como ese, digamos, con un árbitro. Sí que algunos, pues a lo mejor solo te dirigías a él y ya te sacaban tarjeta, y otros no, eran más comunicativos. Incluso
recuerdo un partido aquí en segunda división, no me acuerdo cómo se llamaba el árbitro, que pitaba una acción que yo le había dado con la mano involuntariamente, y claro, el equipo contrario reclamaba la mano, y él no la vio, y pues una jugada cuando salió el balón fuera y tal, pues coincidió que estábamos cerca, vino, me preguntó, ¿le diste con la mano? Le dije, sí, le di, o sea que, Sí. ¿sabes? Con toda naturalidad, que no es nada malo, o sea, Claro. se puede equivocar, eso lo sabemos todos. Yo le dije, cuando le fui sincero, sí, pues sí, le di con la mano, no pasa nada. Fue involuntaria, pero... Pero le Y él me diste. dijo, pues no la vi, ya está, no pasó nada. Y ahora volviendo al equipo de nuevo, el equipo pues se mantiene o sea, tres años más en segunda división y luego se desciende a segunda B. ¿Cómo recuerdas ese descenso con Club Deportivo Orense? Bueno, fue una temporada... Veníamos de la segunda temporada, fue cuando estuviéramos 3 o 4 jornadas de líderes. Y veníamos de una temporada muy buena. Habíamos logrado al final, evidentemente, ni ascendimos ni jugamos la promoción de ascenso, ¿no? Nos salvamos faltando 3 o 4. Y fue cuando entré al grupo Bahía, en Club Deportivo Sí, Orense. Hubo cambios, muchos cambios. Vinieron muchos jugadores teóricamente con caché en la categoría y con experiencia y que teóricamente iban a hacer crecer al equipo, ¿no? Dar un salto de calidad. Fichar a Emilio Cruz de entrenador. Y bueno, ya desde el principio las cosas no empezaron bien, o sea, el equipo no iba bien, estaba coqueteando con el descenso y al final, antes de Navidades, pues destituyeron a Emilio Cruz, viniera Rodríguez Vaz, pero tampoco consiguiera enderezar el rumbo. Tampoco igual tuvo suficiente tiempo para tratar de enderezarlo porque estuviera poco tiempo, había muchos jugadores que estaban en contra de él y no es que le hicieran la cama evidentemente, pero había un grupo de jugadores que no favorecieron nada su continuidad. Se cambió de entrenador otra vez, viniera un entrenador de Puerto Rico que se llamaba Hernández Fuertes y más o menos encontró lo mismo, o sea, no fue imposible enderezar el rumbo del equipo y descendimos, no faltando varias jornadas. Y un dato que, que demuestra que aún estábamos a tiempo, a pesar de que el equipo iba mal. Recuerdo que el Eibar creo que estaba de últimos. Nosotros estábamos pues a pocos puntos de la salvación, estábamos ahí en puesto de descenso, pero que teníamos opciones. Y faltando, no sé, 7 o 8 jornadas, el Eibar estaba de último, pero desahuciado. Y nosotros estábamos mucho más cerca de la salvación que el Eibar. Y el Eibar se salvó, empezó a ganar, se salvó y nosotros descendimos. Incluso habíamos jugado aquí y le habíamos ganado al Eibar, pero es un dato, con este dato lo que te quiero decir es que a pesar de que las cosas estaban mal, estábamos a tiempo. sí. Pero bueno, se juntaron muchas cosas y fue imposible. Y después de ese descenso del Club Deportivo Ourense, que desciende a segunda B, te quedas un año más en el club. ¿Por qué tomaste esa decisión? De quedarme en el club, quiero decir. Sí, A ver, yo tenía contrato, no. Tenía que seguir en el club, vamos, a no ser que me surgiera algo que el club decidiera cambiar de rumbo. Sí, me quedé otro año y aparte, bueno, yo ya tenía 31 años, 31 años. Yo la segunda temporada que estuvimos o sea, la tercera, la segunda de las 3 consecutivas que estuvimos en segunda fue cuando me rompiera el cruzado anterior. Y bueno, la recuperación fue, ya sabes que es una recuperación sí. lenta, larga y claro, fue un contratiempo también a mí a nivel individual. Esa lesión fue un punto de inflexión importante porque además estaba en mi mejor momento, o sea, cuando rompí el cruzado estaba en mi mejor momento y tenía 28 años y cuando te recuperas ya iba a cumplir 30. Claro. Y fue la temporada que descendimos, bueno, se complicó, fue una lesión inoportuna, bastante inoportuna, y que por una parte también
impidió que a lo mejor tuviera otro recorrido a nivel futbolístico. Y después de estar en Club Deportivo Ourense, fichas por el Berín Club de Fútbol, que en esos años estaba en tercera división. Quería preguntarte, para finalizar con Club Deportivo Ourense, las 3 últimas preguntas. La primera, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes vistiendo la camiseta del Club Deportivo Ourense? Sin duda el primer ascenso a segunda división. Fue una alegría tremenda para todos porque, como te comenté antes, fue un ascenso inesperado y vivimos, o sea, fue increíble, la verdad. Después te quería preguntar, porque tienes fama de bromista, que lo dijo Agustín, ¿cuál fue la mejor broma que has gastado en el vestuario del Club Deportivo Ourense? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Sí que, bueno, a ver, aparte de jugar al fútbol y en el vestuario pues tienen muchas experiencias con compañeros, pero creo que me pasaron una que comentó Agustín, no sé si sería aquí contigo, que Dila, igual, la del merengue. Sí, fue la del merengue. Pues esa la recuerdo, sí que me acuerdo, pero no sé si viví alguna así de ese calibre. Pero sí que lo pasamos bien. O sea, esa fue una buena experiencia también. Porque nadie se lo esperaba. Estaban allí en el campo todos y nadie se esperaba que fuera a pasar eso. ¿Tu mejor anécdota como jugador del Club Deportivo Ourense? O sea, anécdota en el campo, quieres decir. Sí, en el campo, fuera de él, mínimamente. A ver, como jugador, o sea, fuera del campo, el año que de las 3 temporadas que estuvimos consecutivas en segunda división, el primer año pues también teníamos muy buen ambiente en el vestuario, también hiciéramos buena temporada, y también es una temporada que recuerdo mucho por eso, porque había muy buen ambiente a nivel de grupo, y a ver, a mí eso siempre me pareció importante. Anécdotas, pues no sé, ese año por ejemplo, pues a lo mejor llegábamos de jugar de Madrid a las 3 de la mañana y nos íbamos todos de fiesta por ahí, ¿sabes? Pero porque había muy buen grupo, ¿sabes? Claro. No era una fiesta sana, había muy buen ambiente. Bueno, comentamos antes que jugaste en el Berín, pero entre esas etapas en el Berín estuviste en el Guadix, en un club andaluz. Lo primero que te quería preguntar es ¿cómo se te dio por ir a Andalucía a jugar? La verdad es que tampoco tuve muchas, o sea, estuve en Salamanca, estuve en Guadix, fuera de Galicia, no estuve en más sitios. Sí que me hubiera gustado a lo mejor recorrer más estar en más equipos, pero bueno, también coincidió que estuve en la época, digamos, dorada de Club Deportivo Ourense. Estuve 8 temporadas en Club Deportivo Ourense y 4 en segunda división. A nivel individual, deportivamente, mejorar eso pues tampoco era fácil. O sea, yo me hubiera ido, pero siempre para mejorar. Aquí estaba bien, estaba valorado y bueno, entonces no se dio la circunstancia. Cuando acabé con Club Deportivo Ourense, estaba entrenando con el Berín y bueno, me fui para allá porque estaba Teixido allí. Fuera el que Teixido habíamos coincidido en el Arenteiro, en el Club Deportivo Ourense, y él se había ido para allá y en Navidades, como iban mal, bueno, la había fichado, no había empezado la temporada tampoco, y se fue para allí, me llamó y dije, bueno, pues vamos a probar. Aparte tenía 31 años, iba a cumplir 32 y dije, bueno, pues el mercado andaluz es un mercado bueno, hay muchos equipos y sí. Si hago buena temporada pues siempre puedo enganchar por allí algunas temporadas más. Y de tu etapa allí quiero destacar un partido como es el que os enfrentáis al Valencia Club de Fútbol en Copa del Rey. ¿Cómo vives esos días previos a enfrentarte al Valencia Club de Fútbol? A ver, los días previos fue todo muy rápido, porque yo llegué a Guadix a principios de diciembre, creo que jugáramos 2 partidos, vino el parón de Navidades, me vine para aquí para pasar la Navidad con la familia, y eso no sé si fue el día 3, 4 así de enero. Y yo llegara a pasar a fin de año aquí en Ourense y no sé, el día 2 me fuera para Guadix, el 3 entrenamos y el 4 partido. O sea, fue todo así. Claro, Valencia, campo lleno, ambientazo, todo el pueblo allí viendo el partido, grada supletoria, bueno, lo típico. El Valencia era un equipazo en aquel momento, porque sí. No sé si fue el año que... De Héctor Cooper, que por esa época
jugaran en las 2 finales Champions, pues estaba De Champs, el entrenador actual de Francia, Karius, Baraja, Palop, es que tenía un equipazo. Y bueno, pues oye, juegas en casa y... Bueno, empieza el partido, sabes que sales con la mentalidad de competir lo máximo posible, pero marcas un gol, marcas otro gol, o sea, te pones 2-0 y te vas, nos fuimos, creo que fuéramos al descanso 3-1, entonces cuando vas al descanso 3-1 sí, ya dices, bueno, aquí se puede hacer algo. Claro. Al final pasamos a penaltis, pero y después de una prórroga. Que me refiero que nos costó mucho trabajo, fue muy duro, pero bueno, fue una experiencia increíble. ¿Cómo se enfrentarse a ese Valencia Club de Fútbol? Pues como bien hemos dicho, dirigido por Héctor Cooper, estaba, pues como bien has dicho, Palop, Ayala, Deschamps, Baraja, Vicente y compañía, y aún por encima, como bien dices, eliminándolos en penaltis. Sí, pues ya te digo, o sea... cuando juegas con equipo superior, pues la concentración es del 150% o más, o sea, estás a tope en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que es difícil mantener todos esos niveles durante todo el partido y aparte sabes que tienes un rival enfrente que es muy superior a ti y que si cometes algún error... la vas a pagar. De hecho, empatamos a 4, o sea, nos metieron 4 goles y algunos fueron por errores, porque claro, estás acostumbrado a competir con otros jugadores, que a lo mejor pierdes un balón en medio campo y no te meten gol, pero estos sabías que claro, en cualquier momento pues te metían gol. Yo de hecho marqué el segundo gol. Recuerdo que fue un balón un rechace que cogiera al borde del área. Sí. Y tenía pase, pero lo típico, íbamos ganando 1-0 y dije, no, esto es acabar jugada. Le pego a puerta y encima metí gol. Que a lo mejor es un partido de liga y no tiro a puerta, ¿entiendes? Claro. O sí, pero claro, que en ese momento no me planteé otras opciones. O sea, sabemos que teníamos que jugar al 100%. Después, claro, el Valencia era un equipo importante, buenos jugadores y nos llevaron al límite. Pero afortunadamente... conseguimos pasar a penaltis y yo la verdad es que estaba en la tanda de penaltis y estaba pensando qué injusto es el fútbol, o sea, después del partidazo que hicimos nos van a eliminar, porque es lo típico, que claro, hacen un partidazo y al final te eliminan, pero bueno, afortunadamente ese día no fue así. ¿Qué se siente al marcarle a Andrés Palop? A ver, yo en el momento que meto el gol no pienso en quién era el portero, claro. Yo pienso, digo, joder, que nos ponemos 2-0. Es una alegría tremenda, aparte el campo lleno, ya íbamos ganando 1-0, ya estaba la gente, y que era el minuto 20 y pico de partido. Sí. Una alegría increíble, todos allí haciendo piña y claro, a partir de ahí pues digamos que se te recargan las pilas, dices, joder, pues hay que meter más intensidad porque esto lo podemos sacar. Y ahora quiero pasar a preguntarte por tu hijo, Tiago Rodríguez, actual jugador del Pontevedra Club de Fútbol. ¿Qué tanto de cierto es que tu hijo, bueno, el nombre de tu hijo, tenga que ver con un exportero del Club Deportivo Orense? Pues tiene el 100% de certeza, sí, con Bizarro, sí, porque Bizarro, no sé si lo recordáis, el portero viniera en la segunda temporada, de las 3 temporadas que estuvimos consecutivas, vino en la segunda, con Víctor Silva, que era un central portugués también, bueno, era muy buen tío y, bueno, teníamos buena relación, y estando aquí tuvo un hijo, y le puso Tiago, y yo no conocía ese nombre, y me encantó, el nombre me gustó, y dije, pues si un día tengo un hijo, le voy a poner Tiago, y así fue. Que curiosamente, tengo una hija que se llama Violeta, y también fue por algo similar, cuando estuve en Guadix, tenía un compañero que tenía una novia que se llamaba Violeta, y me encantó el nombre también, y dije, pues si tengo una hija, le voy a poner Violeta, y así fue. Cuando tu hijo te dice que quiere jugar al fútbol, ¿qué es lo primero que le dices, sabiendo que pues, tú has vivido en primera persona ese mundo? No, a ver, cuando él quiso empezar a jugar al fútbol era muy pequeño. Me acuerdo que iba a natación al pabellón, lo llevamos a aprender a nadar y tal, creo que tenía 4 años. Y cuando salía estaban entrenando los niños allí en el pabellón, en la cancha. Entonces un día me dijo, siempre se quería quedar a verlos y tal. Y un día me dijo, pues yo quiero hacer esto y tal. Y dije, bueno, pues cuando sepas nadar, te meto en fútbol. Y la temporada siguiente pues ya empezó en fútbol. A ver, no voy a negar que
sí que me gusta que juegue y en ese momento pues también fue una alegría que quisiera jugar, pero en ningún momento lo forcé Claro. ni intenté que jugara al fútbol para nada. O sea, fue él el que salió de él, vio a otros niños jugando y le agradó la cosa. Supongo que también influiría que yo estaba jugando todavía en Berín y los domingos iba allí al fútbol y tal, y, bueno, lo típico, salía al campo en el descanso. Sí. Yo creo que todo eso ayudó a que él sintiera atracción por el fútbol. Y lo siguiente que te quiero preguntar sobre tu hijo es, pues demostrando el nivel que está demostrando ahora en el Pontevedra Club de Fútbol, ¿crees que algún día puede llegar a jugar segunda división, como lo hiciste tú? Eh, sí, pues es posible. A ver, muchas veces, o sea, los cambios, nosotros, muchos jugadores de aquí de Orense, llegamos a jugar en segunda división, que a lo mejor podíamos haber llegado a jugar en segunda división igual, pero bueno, el primer barco que nos pilló, digamos, fue el ascenso. Gracias a eso, pues conseguimos llegar a la segunda división. Puede llegar por otros caminos, ¿no? Pues individualmente, Sí, llegar a una temporada, te fichan y tal. Entonces, a ver, tiene una edad muy buena, tiene 25 años, este año dio un salto importante a sí, nivel futbolístico y, ¿por qué no? Tiene que darse circunstancias y yo creo que tiene madera para poder hacerlo, pero ya claro, sabes que en el fútbol después hay muchos factores que influyen. Y yo, por ejemplo, cuando me rompí el cruzado, pues siempre estaba en segunda división y estaba jugando a buen nivel y dices, joder, pues ves que puedes a lo mejor hacer algo más. Pero claro, una lesión te corta todo. claro, De la misma forma que hay cosas negativas que te pueden cortar tu trayectoria, pues las hay positivas. Pues es un ascenso, que un entrenador sienta mucha atracción por tu juego y tal, y te lleve. Bueno, hay circunstancias. Yo creo que sí que puede conseguirlo, pero eso no significa que lo vaya a conseguir. claro. Y ahora preguntándote por ti de nuevo, quería preguntarte, si tuvieses que cambiar algo de tu carrera, ¿qué sería? Es difícil, es una pregunta difícil. Pues, a ver, a lo largo de tu carrera tomas decisiones que después que te llevan por un camino y si tomaras otra decisión te llevan por otro camino. No sé, yo no me arrepiento de nada, pero sí que siempre me pregunto, ¿y si en vez de hacer esto hubiera hecho lo otro? Claro, ¿Sabes? Puntos así que pudieron cambiar mi trayectoria deportiva, pues en Salamanca, cuando me plantearon la posibilidad de ir cedido, pues yo dije, pues no, me voy para Galicia otra vez, que mal será que allí no encuentro un equipo de segunda B. claro. No pasó, tuve que volver a jugar a tercera. ¿Qué pasa? Que después cogí también una buena racha con Club Deportivo Arense, ascendimos a segunda división, o sea que tan mal no me fue. No, no sé cómo me iría por el otro lado. Otros puntos en los que... bueno, hubo una época también, un momento en Club Deportivo Orense que estuve a punto de fichar por el Toledo. No lo hice al final y tampoco sé lo que hubiera pasado. Yo no me arrepiento de nada, eso porque no puedes cambiar nada, no vale de nada vale arrepentirse. Pero siempre te queda Sí, ese pensamiento de decir, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, pues podrían haber cambiado las cosas. Podían haber cambiado no solo para mejor, sino para peor también. Entonces, por eso que creo que no hay que arrepentirse de las cosas. lo del posible fichaje del Toledo, ¿que fue antes del episodio con Linier o después? Pues fue después. Fue después, sí, sí. De hecho, no, fue antes, fue antes. Ah, Fue antes. Sí, 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 sí. El posible fichaje por el Toledo fue cuando ascendimos la segunda vez. Cuando ascendimos la segunda vez a segunda división, pues estuvimos en contactos. De hecho, tanto estuvimos en contacto que yo fui a Toledo para fichar por el Toledo. Lo que pasa es que después allí había cosas que habíamos hablado que se echaron atrás y entonces al final no. lo descarté. Pero por su falta de palabra, ¿no? Porque habíamos quedado en unas cosas Claro. y no. Pero pues fue justo ese verano cuando estuve a punto de fichar por el Toledo. En la temporada siguiente fue cuando pasó lo del Liniers. ¿Y por qué el mote de Pichi?
Pues porque en el colegio cuando éramos pequeños, pues hicieran una liga de, lo típico, una liga de Sí. fútbol sala en el colegio. Y yo iba de Pichichi. Entonces había un amigo, un compañero de clase que me empezó a llamar Pichichi. Pichichi, 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 tal. Pero en ese momento, no sé si tú a lo mejor no lo conocías, pero había un jugador del Barcelona que se llamaba Pichi Alonso, que era delantero. Sí, que sí me suena. Bueno, Pichi Alonso. Y yo soy Alonso también. Claro. Entonces, lo del Pichichi ya se convirtió en Pichi. Y ya está. Y ya quedó ahí, o sea, te hablo de cuando tenía 10 años. Y eso ya te queda para siempre. Ya no hubo manera de eliminarlo. A ver, que a mí no me importa, nunca me importó, ¿no? Siempre que sea con respeto y educación, pues no hay ningún problema. Pero desde entonces, pues siempre fui pichi. Hay mucha gente que cuando, a lo mejor gente allegada, yo me llamo Carlos, José Carlos, me llaman Carlos y, ¿te llamas Carlos? Y yo, claro, joder, yo tengo nombre también. Y ahora ya pasamos a las tres últimas preguntas, bueno, de este rato que hemos pasado. Y la primera que te quiero hacer es un estadio en el cual hayas jugado. O sea, el estadio que más, Sí, de los que haya jugado... ¿qué más te impactó? Bueno, a ver, a nivel sentimental, evidentemente el Couto, el Club Deportivo Orense. A nivel estadios, pues no sé, quizás el Vicente Calderón era un campo. Yo, aparte, soy del Atlético de Madrid, no soy fanático, pero bueno, sí que era un campo el viejo, Sí, sí. evidentemente. Sí, el Vicente Calderón era un campo que sí que me gustaba ir allí. Nunca jugué contra el Atlético de Madrid, pero sí contra el filial jugamos en varias ocasiones. Fue el Vicente Calderón. Una camiseta que hayas vestido que te haya generado algo. La del Club Deportivo Orense. No sé si aparte de eso, del resto de las que vestí, a ver, le tengo mucho aprecio a todos los equipos en los que jugué, desde luego. Creo que todos aportaron cosas o sea, todos los equipos en los que estuve, la experiencia incluso en Guadix, que fue, Sí. como te comentaba así fuera de micrófono antes, estuve 7 meses y cobré 2. O sea que a pesar de eso, guardo buen recuerdo aquella del Guadix. Pero bueno, la más importante, la de Club Deportivo Orense. Y un momento en toda tu carrera que pues más cariño le tengas. Ya te lo comenté antes, el ascenso a Segunda División, el primer ascenso con Club Deportivo Orense a Segunda División, y también el debut con Larenteiro en Avilés también fue un momento muy importante y que recuerdo con mucho cariño porque fue el primer partido, digamos, a nivel profesional como futbolista. Pues nada, agradecerte este rato que has pasado con nosotros y nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis qué hacer. Muchas gracias a vosotros.